Te vas de vacaciones, una semana, 2, los días que hagan falta. Te vas porque necesitas descansar y para desconectar y que la vuelta al trabajo o a la rutina no sea dura. Pero por desgracia se convierte en una pesadilla. Unos desconocidos han decidido entrar en tu casa, ocupar tu vivienda y no se quieren ir. Soy Belén Montes y hoy en el debate se me ha metido un ocupa en casa. ¿Qué hago? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Los casos de ocupación a nivel nacional, lejos de reducirse con la nueva ley de vivienda impulsada por el gobierno de Sánchez, han empeorado. Lo que puede parecer un problema aislado es más común de lo que parece. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2021 se contabilizaron 17.274 casos de ocupaciones, siendo Cataluña la región más afectada, con 7.345. José Ramón Felipe Condés es abogado experto en desahucios. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. A ver, yo llego de vacaciones, han pasado más de 48 horas desde que me fui de casa, me encuentro a unos ocupas viviendo dentro de mi hogar. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es llamar a la policía. De otra manera, tendríamos un problema quizás más importante que el no llamarla. Lo primero es llamar a la policía, porque el delito de ocupación o usurpación de bien inmueble, como habla el 245.2 del Código Penal, es un delito que para que la policía pueda actuar se tiene que pillar al ocupa infraganti, es decir, se llama un delito flagrante. Significa eso que o le pillan abriendo la vivienda o le pillan entrando por la ventana, o una vez que está dentro, pues la cosa se complica bastante. Claro, porque yo puedo llamar a la policía viene a mi vivienda, pero los ocupas dicen que no, que esa casa es suya. ¿Qué se puede hacer entonces? Sí, los ocupas se las saben todas. Desde hace ya varios años existen por muchos sitios de internet incluso guías para instruir a los ocupas en lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Entre cosas parecidas como puede ser pedir un par de días antes una pizza a ese mismo domicilio y justificar con ese ticket de esa pizza que llevaban allí ya viviendo pues desde hace un par de días, por ejemplo. Con lo cual, como el propietario no va a tener en el bolsillo las escrituras de su vivienda y va a ser la palabra de unos frente a la de otros, la policía se encuentra en una encrucijada, con lo cual, teniendo en cuenta que el domicilio es inviolable conforme a nuestra Constitución española, pues se complican las cosas para el dueño de la propiedad, claro. Nos hemos puesto también en el peor supuesto, el allanamiento de primera vivienda, pero ¿es lo normal o ellos son conocedores de qué pisos son los que deciden ocupar? Casi siempre segundas viviendas. Sí, el allanamiento de morada es un delito que no se da con mucha frecuencia en nuestro país. La usurpación de bien inmueble requiere una serie de pautas previas para que la posible pena a la que se enfrente el ocupa pues sea prácticamente ridícula. Estamos hablando de una pena de multa que en muchos casos nunca pagan porque se declaran insolventes, es decir, no van a ir a prisión tal cual está nuestra normativa, con lo cual es un delito que sale bastante barato. Si la vivienda que deciden ocupar pertenece a un gran inversor con más de 10 viviendas en propiedad, ¿la ley le ampara igual? Sí, le ampara igual. Hubo una reforma hace pocos años en el Código Civil para precisamente atajar este tema de la ocupación, no solamente desde un punto de vista penal, sino también desde un punto de vista civil, y esa ley, esa normativa nueva, esa modificación solamente engloba a personas físicas o tenedores como pueden ser colectivos de entidades sociales, de viviendas sociales, no a entidades jurídicas o a bancos. Pero un tenedor que tenga más de 10 propiedades puede permitirse ir al juzgado y reclamar la posesión de su vivienda perfectamente. ¿Es fácil echar a un ocupa de nuestra casa? Pues yo creo que la respuesta es obvia. No es muy
no es muy fácil. No es muy fácil echarlos porque la normativa que tenemos es, digamos, deficiente. Estamos en el año 2022 y tenemos una ley procesal penal de 1882. Aparte de eso, tenemos unos juzgados escasos de personas y de material. Todo eso implica que el proceso se dilate en el tiempo, lo cual es una tortura absoluta para el propietario y es una bendición para el delincuente. Uh-huh. ¿Existen mafias? Por supuesto. El negocio de la ocupación, desde un tiempo a esta parte, es un negocio bastante lucrativo para algunos. Se venden llaves, se vigilan pisos y, lógicamente, se utiliza a personas sin recursos para este tipo de negocio. Muchas veces nos encontramos con ocupas que son delincuentes porque el delito de ocupación es un delito penado en el Código Penal, pero son personas con unos recursos sociales bajísimos que tienen que meterse en cualquier sitio y muchas veces llevan consigo a su familia, menores. Estas mafias utilizan esta agonía y esta precariedad de estas personas para hacer su agosto. Claro que existen mafias, por supuesto. También la ley obliga a ofrecer un alquiler social antes de desahuciar de nuestras viviendas a esos inquilinos ilegales. Sabiendo todo lo que hay detrás, como dices, este tipo de mafias y el uso de esas personas más desfavorecidas, ¿cómo puede obligarme la ley a mí a ofrecer un alquiler social si sé que no me lo van a pagar? Pues es una pregunta que yo no entiendo. Es una pregunta que yo no puedo responder porque no entiendo esa ley. Es una ley que yo no comparto y que no entiendo. Efectivamente, el propietario que tiene una vivienda ocupada no es un potentado normalmente que tiene un yate en Marbella y que va con un Porsche por la avenida de la Castellana. No, son personas normales. El 80% de las viviendas alquiladas son de personas que han estado toda su vida ahorrando y que, por las circunstancias que sean, la han puesto en alquiler. Es una forma legítima de sacar un dinerillo que a veces es muy necesario. El que, además de tener que echar a los ocupas, cuando muchas veces son gente que viene traficantes de menudeo, de drogas, gente que igual tienen frío y hacen una fogata en la habitación. ¿Quién va a querer alquilarle esa vivienda a esas personas? Pues nadie. Lo que se está haciendo es un flaco favor a todos los pequeños propietarios de este país, que son muchos. Pues José Ramón Felipe Condés, abogado experto en desahucios, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Cuando las opciones legales se agotan y nuestra casa sigue ocupada, ¿qué hacemos? La ley no nos ampara y la policía tiene las manos atadas, pero existen una serie de empresas que ayudan a que esos ocupas puedan abandonar nuestra casa. Es el caso de Fuera Ocupas, una empresa especializada en la intermediación amistosa de pisos ocupados ilegalmente. Jorge Fe es el gerente de Fuera Ocupas. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Jorge, igualmente. Jorge, según establece la ley, hay un periodo de 48 horas que establecen que la ocupación es un delito y la policía podría entrar y expulsar a los ocupas. Pasado ese tiempo, la situación es cuando se complica y es ahí donde entráis en acción. ¿Cuántas peticiones de ayuda habéis recibido en los últimos meses? Bueno, muchísimas. Podemos estar recibiendo llamadas sobre unas 20-25 llamadas diarias, tanto en el tema de ocupación como en el tema de inquilinos. O sea, inquilino ocupa, que ahora se ha puesto muy de moda. Lo que sí que me gustaría es aclarar una cosa. Lo de las 48 horas es un poco como la niña de la curva, no es cierto. O sea, se puede actuar aunque hayan pasado 48 horas. No es algo real. Pero no se hace. Bueno, la verdad es que la policía hace todo lo que puede. Tanto la policía como los cuerpos de seguridad del Estado hacen todo lo que está en sus manos. La ley es un poco ambigua y de lo que se habla es de morada, no de tiempo. O sea, si hay indicios de morada ya no pueden actuar.
O sea, pero no es un tema de horas, es un tema de indicios de morada. ¿Y qué tipo de ocupaciones son las que solucionáis vosotros en Fuera Ocupas? ¿Segundas viviendas o zonas vacacionales o también primeras viviendas? Nosotros, primeras viviendas, solamente nos hemos encontrado en más de 3.500 desocupaciones en dos casos. Dos casos que uno estamos viviendo ahora, por cierto, porque tendría que ser allanamiento de morada. Tendría que ser allanamiento de morada, tanto en segunda vivienda como en primera vivienda es allanamiento de morada. Lo que nos encontramos son pisos de gente de clase media, que media baja, segundas viviendas que compraron en su época, ya los quieren alquilar o los quieren poner a la venta. Y bueno, es un reclamo estar publicitado en las páginas tanto de venta como de alquiler para los ocupas. Claro. Decís que vuestra intermediación es amistosa. ¿Cuál es vuestra forma de actuar? Cuando yo os llamo porque tengo una vivienda en la playa ocupada, ¿qué es lo primero que hacéis? Bueno, lo primero que hacemos es una pequeña investigación sobre los ocupas para saber cuántos están ocupando la vivienda, a qué se dedican, etcétera. Luego ya se desplaza el equipo de gestión y ya va a hablar con ellos. Lo de amistoso lo vamos a poner un poco en negrita y subrayado. O sea, digamos que no usamos la violencia, porque no podría estar hablando contigo, pero tampoco usamos términos muy amistosos, que digamos. Intentamos ser contundentes, usamos más el lenguaje de Camilo José Cela que el de Cervantes. Cuando se agotan las opciones de diálogo por la vía jurídica, ¿a qué recurrís, Jorge? Pues recurrimos a un control de acceso. Colocamos un control de acceso en el cual lo que hacemos es no reconocerlo ni como inquilino ni como propietario. Y nada, o sea, no entra en la vivienda. ¿Trabajáis en toda España? En toda España, islas incluidas. ¿Y cuál es la zona donde más trabajo hay actualmente? Pues Barcelona capital, Madrid capital y Costa del Sol, aunque la costa del Levante está empezando a subir mucho. ¿Cuánto tardáis en vaciar una vivienda ocupada? Más o menos la media que nos estamos moviendo puede ser de semana y media. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito de desocupación? En ocupación muy alto. En ocupación estamos rondando el 98-99%. En lo que es inquilino bajamos a un 82, más o menos. ¿Ha habido algún caso imposible de resolver hasta la fecha? Pues no, de momento no, cierto, no, imposible ninguno, no hemos tenido de ocupación ninguno. Siempre hemos conseguido echar los ocupas, hemos tardado más o hemos tardado menos, pero lo hemos conseguido. Sí que han habido algunos muy recalcitrantes, algunos que nos ha costado sudor y lágrimas. ¿Hay algún ejemplo que puedas poner que os haya costado mucho y que digas, este nos costó más de esos 10 días de media que tardáis? Bueno, tuvimos un colectivo Ocupa apoyado por el Ayuntamiento de Barcelona, por nuestra queridísima señora Colau, que desde aquí le mando un saludo, en el cual nos lo hicieron muy difícil en Juan de Borbón. Nos lo hicieron muy complicado. Se presentó un sindicato Procupa, que es el sindicato del Habitatge, y entre ellos estaba gente del ayuntamiento con cargo. Nos costó muchísimo porque no solo tuvimos que bregar con los sinvergüenzas de turno, sino también con los políticos de turno. Y fue muy duro, la verdad, fue duro. Conseguir echar al Ocupa fue muy duro. Bueno, pero al final lo conseguisteis con ese... Al final sí, al final está donde tiene que estar, que es buscando su vivienda de una forma decente, como hacemos la mayoría de españoles. Decente y legal. Pues Jorge, legal, claro. Jorge Fe, gerente de Fuera Ocupas, muchísimas gracias. Oye, un placer a vosotros y felicidades por el programa. Gracias. Gracias. El problema de la ocupación en España continúa. El allanamiento se produce principalmente en segundas viviendas y en pisos que los ocupas estudian durante meses para que una vez dentro no haya grandes problemas. Las fuerzas de seguridad del Estado tienen en muchas ocasiones las manos atadas, pero existen alternativas legales a las que poder recurrir para que esa pesadilla ocupa acabe. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.